No lo voy a leer. Le doy la bienvenida al analista económico Jorge Andrés Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, bueno, bien dentro de lo que cabe. Nada más antes de entrar a las diferencias entre las cifras del gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, te quiero preguntar sobre las defunciones, porque hoy se anunciaron 1,092 defunciones, el día en que más defunciones hemos tenido. Pero creo que fue gracias a ti que yo aprendí que no es que hayan muerto entre ayer y hoy 1,092 personas, sino que son las que lograron en mucho tiempo, digamos en varios días, registrar. ¿Es correcto? Así es, Sebastián Garrido y yo publicamos hace algunas semanas un artículo en el blog de datos de la revista Nexos, un artículo donde nos pusimos a analizar los datos de defunciones de ese entonces, pero lo de hoy no ha cambiado. Cada día que vemos el número de defunciones y, digamos, la conclusión lógica sería pensar, pues los que murieron entre antier y ayer o entre ayer y hoy son la diferencia en estos días. Pero no es el caso porque hay un rezago muy importante en la captura de los datos o en el reconocimiento de las defunciones por COVID. Muchas son defunciones que ya incluso están en las bases de datos, pero tienen resultado incierto en las pruebas, y otras aparecen nuevamente, pero son de fechas muy anteriores. Por ejemplo, de las 1,092 hoy, hay una que es del 24 de marzo, o sea, de hace casi 2 meses, ¿no? Entonces, la cifra que tenemos hoy, la gran interrogante es si es una actualización masiva de datos que se venían rezagando y rezagando y rezagando, o es parte del mismo proceso que ya traíamos. Un análisis preliminar indica que sí es un rezago del que se está atrapando, sobre todo porque gran parte de estas defunciones vienen del IMSS, que no es el que atiende a la mayoría de los casos de COVID, atiende un alrededor del 30% de los casos confirmados han venido del IMSS, mientras que de la Secretaría de Salud, en conjunto con los estados, viene como un 60%. Gran parte de estas nuevas defunciones, de las 1,092, vienen del IMSS. Entonces, lo que pareciera indicar, porque no sabemos, es que este es como una actualización de muchos datos que se venían rezagando hace tiempo. Entonces, ahora, para entenderlo bien, Jorge, cuando muchos comunicadores dicen hoy fue el día con más muertos, no es correcto decir eso. No es correcto. O sea, hoy es el día en el que el aumento de número de muertos es el más grande. Eso sería correcto decir. Pero no fallecieron estas personas ayer. Si vemos las gráficas que acaba de tuitear mi colega Sebastián Garrido hace un par de horas o menos, podemos ver que sí, alrededor de estas 1,092, una buena parte son de la última semana, pero hay muchas que vienen de mucho tiempo atrás. Esto no quiere decir que los datos, que ahorita estamos en una mejor situación, déjame ser claro. No sabemos la situación en la que estamos ahorita. En los 1,092 solo hay 6 defunciones que sucedieron ayer. Vamos a saber en un par de semanas o en 3 semanas cómo estamos hoy. Hay un gran rezago en los datos de defunciones que, pues hasta una parte es entendible por los diversos sistemas de validación que tienen que pasar los datos para ser reconocidos como una defunción COVID. Pero pues sí es el colmo, desde mi punto de vista, que estemos reconociendo una defunción del 24 de marzo, cuando apenas estábamos empezando la epidemia, en esta fecha. A ver, vamos ahora a tú... Sí, adelante, Jorge. Y esto solo regresa al punto de la incertidumbre en tanto a los datos que nos presentan todos los días. Uno es el de defunciones, que es de los más, digamos, objetivos, porque no está sujeto a interpretación una vez que debería de pasar cierto número de días. Esa persona falleció o no de COVID. Correcto. Incluso el mismo subsecretario López-Gatell dijo, tendríamos que considerar todas las neumonías atípicas como COVID, pero eso no está sucediendo. Pero entonces tenemos estos saltos que simplemente alarman a la población. Hasta hoy, los días más letales son el 17 y el 18 de mayo, que están alrededor de 320 muertes muy trágicas, digamos, todas las muertes que están sucediendo, pero son muy trágicas. Los días más letales son esos. Pero si vemos los días subsecuentes entre el 17, 18 y hoy, lo que vemos es que el aceleramiento en los primeros días de las defunciones es mucho más rápido que el anterior.
Esto puede decir que hay más defunciones o que las están reconociendo más rápido. Simplemente no tenemos la información. Y digo, yo espero francamente que las autoridades federales sí tengan más información y no estén tomando decisiones con datos de hace 2 semanas o de hace o de 24 de marzo. Ahora estos son los datos que nos hacen públicos. Y eso, perdón, pero nos ayuda a pasar justamente al tema de la capacidad hospitalaria. Exacto, que eso es de lo que íbamos a hablar hoy. Y de hecho nos mandaste un par de gráficas. ¿Por qué no empezamos, te parece, con eso? Sí, si pudiéramos ver la primera, me parece que es la ocupación hospitalaria de no ventiladores de la Ciudad de México presentada por la Federación el día de ayer. Ahí marca que hay un 80%. Es las camas, es la gráfica, no, esa es la gráfica de estados. La que nos está pidiendo es la otra, ¿no, Jorge? No, son las dos. Las dos se supone tendrían la misma información. A ver, bueno, venga. Tenemos enfrente de nosotros, para que sepas, la de por estados. Ok, ahí la Ciudad de México sale con una ocupación del 80% de camas. Sí, es correcto. Y esa es la reportada por la Federación el día de ayer al respecto del día de antier. Sí. Y la otra es la reportada por la Ciudad de México el día de ayer, que debería de tener la misma información, pero reporta un 74 o 72% me parece de ocupación. Sí. Esa cifra debería de ser la misma para las dos dependencias. O sea, porque está diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas camas de las que están habilitadas para COVID están disponibles o están ocupadas? Digo, como lo queramos ver de una u otra forma. En una dice 80% y en otra 72%. Es una diferencia abismal. Sí. ¿No? Y hoy en la conferencia la corrigieron, la de la conferencia federal, y la bajaron a lo que tiene la ciudad, diciendo que la Sedena había incorporado nuevas camas COVID. Pero eso simplemente no es cierto, porque los datos de la CDMX de ocupación están planos en los últimos días. Esa capacidad instalada de la Sedena ya estaba ahí. No la había reconocido, no sé si no la había reconocido la Secretaría Federal o qué pasa. Pero lo que pasa es que tenemos un montón de datos allá afuera. Entonces, tenemos incertidumbre sobre las defunciones. Tenemos incertidumbre sobre la capacidad hospitalaria. Tenemos incertidumbre sobre los contagios, donde nos dijeron hace algunas semanas que había 16,500 casos positivos de los sector privado y luego ya no nos volvieron a mencionar eso. Y luego tenemos cosas como que en los últimos días, en Chiapas, 96% de las pruebas salen positivas. Ah, caray. Entonces, sí, lo acabo de poner en un tuit por el mismo analista que analizó los datos del mismo blog de Nexos sobre las defunciones en la Ciudad de México que estaban subreportadas. Sí. Él ha hecho un análisis de cuál es la tasa de positividad en los últimos días en cada entidad federativa. Chiapas tiene una positividad de 96% en los últimos 7 días. Eso quiere decir que de cada 100 pruebas que hacen, 96 salen positivas. Eso quiere decir una de dos cosas. O hay una tragedia humanitaria en Chiapas que no hemos visto en el mundo, o simplemente no se están haciendo suficientes pruebas. Yo tiendo a pensar que es la segunda. Sí, es la segunda, en toda la República, ¿no? O sea, de hecho. Chiapas hace la misma cantidad de pruebas per cápita que Myanmar, uno de los países más pobres del mundo. Sí. Entonces, pues no tenemos suficientes pruebas porque primero empezamos con el modelo Centinela, pero el modelo Centinela no, pero el modelo Centinela sí, y ahí nos hicieron una bola de comunicación con los datos. Nadie puede replicar los datos del modelo Centinela, nadie entiende qué decían, entonces no sabemos cuántos contagios hay. Luego tenemos insuficientes pruebas y vemos casos como el de Chiapas, que simplemente es una aberración absoluta. Luego tenemos incertidumbre en el número de defunciones porque vienen de hace semanas y de repente nos recetan saltos como el de hoy, que con toda la razón del mundo ponen a la gente muy asustada. Sí. Y luego tenemos datos que no concuerdan entre la federación y las entidades. Entonces, en todos los parámetros de evaluación, de comunicación, de información, estamos mal porque los datos no son replicables, no son consistentes y la gente está muy confundida. Y lo que nos acaba de... Déjame preguntarte una cosa, porque yo sí creo que el objetivo de la famosa aplanamiento de la curva era que no se saturara el sistema de salud nacional. Y yo creo que eso se ha logrado. Tengo esa impresión. No hemos visto las escenas que se vieron en otros países de hospitales rebasados, de teniendo que decidir entre que si ponen a los viejos o no. En fin, creo que eso sí se ha logrado, pero te lo pregunto, ¿en los números se comprueba eso empíricamente?
Sí, yo también coincido contigo, creo que se ha logrado y en gran medida por muchos de los esfuerzos que se han hecho tanto a nivel IMSS en algunos casos para ampliar la capacidad y en la Ciudad de México sí ha habido una ampliación de la capacidad por los datos, visto con los datos de la Ciudad de México, considerable. Cada tercer o cuarto día se agregan nuevas camas y nuevos ventiladores en los datos que ellos publican y eso ha evitado que lleguemos a una situación catastrófica. Coincido plenamente y creo que hay que reconocer esa parte y hasta ahora no estamos ahí y creo que lo vamos a lograr evitar. Pero muchos de los parámetros objetivos para salir de la contingencia y tratar de revertir esta crisis económica que nos acaba de describir el presidente del INEGI pasan por reactivar la economía y tener certeza sobre lo que está pasando allá afuera. Y lo que está sucediendo hoy es que los datos son total y absolutamente contradictorios de forma constante. O sea, pifias como que ayer había 2 estados de Tabasco en la gráfica de capacidad para ventiladores, que obviamente es un error, pero estos errores se repiten constantemente. Entonces no tenemos claridad sobre los datos y eso crea mucha incertidumbre. Tomando el caso de hospitalizaciones, mucha gente y muchas empresas mencionan, pues bueno, a ver, como no va a haber vacuna, tenemos que decidir cuándo salimos a la calle, porque pues tenemos que tomar las decisiones y partir sobre el supuesto que mucha gente se va a contagiar y si existe la capacidad hospitalaria para atenderla, pues bueno, puede ser un riesgo ponderado que alguien decida tomar o las mismas autoridades decidan tomar. Sí. Pero si no hay consistencia en esos números, Leo, tampoco sabemos cuándo podemos tomar esa decisión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, se nos acabó el tiempo, Jorge Andrés, pero te agradezco muchísimo y te seguiremos molestando, ¿no? Para ver cómo van los números. Por supuesto, un gusto como siempre estar por aquí y un saludo a sana distancia. Claro que sí, gracias a Jorge Andrés Castañeda. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Y si quiere, si usted gusta, en un ratito, en unos minutitos más, ahí en el canal de las estrellas, lo invito a ver Tercer Grado. Muchas gracias y buenas noches.